¿Qué es la potencia reactiva? La potencia reactiva es uno de los temas más importantes en el consumo de la energía de las industrias, ya que hacen que las corrientes que trabajen sean más grandes que la requerida y sin generar ningún trabajo. Entonces, ¿qué son las energías reactivas? Bueno, primeramente sabemos que la energía aparente es el resultado de la suma de la energía activa más la energía reactiva. Entonces, la energía activa es la que transforma en trabajo mecánico o calor y comúnmente se cobra, como el consumo eléctrico en nuestros hogares. La energía reactiva es la que aparece en las instalaciones eléctricas por el funcionamiento de determinados aparatos eléctricos que utilizan bobinas que transforman la energía en campos electromagnéticos, motores o transformadores. Entonces, entre mayor sea la potencia reactiva requerida, mayor será la corriente total requerida. Estas corrientes reactivas producen algunos problemas. Por ejemplo, hacen que los generadores de energía requieran mayor capacidad de generación de corriente. Los conductores que llevan la corriente tienen que ser más gruesos para poder tener mayor capacidad para llevar toda la energía requerida. Por lo que al tener mayor corriente hacen que haya mayores pérdidas por la calor en los conductores debido a la pérdida de potencia en la resistencia del conductor. A mayor potencia reactiva, menor factor de potencia. Según la norma VDE 010-710, procedente de Alemania, del cual la gran mayoría de los países se rigen, dice que la potencia reactiva se refiere a la potencia eléctrica que fluye de ida y de vuelta entre los conductores de fase y el conductor neutro en una red trifásica, pero que no es capaz de realizar un trabajo mecánico. Este se mide en voltio ampere reactivo. Pero en cambio en Chile, las instalaciones eléctricas se rigen principalmente por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión del país y las normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Explicándolo de manera más sencilla, con un ejemplo sería como el agua que llega a nuestros hogares, ya que el agua como tal sería la potencia activa, que sería la energía que nosotros estamos utilizando, que sería como la energía útil, y el aire que a veces proviene junto con el agua en las callerías sería la potencia reactiva, la energía que se pierde. ¿Por qué es necesario el control de potencia reactiva en una red eléctrica de potencia? Bueno, el control de la potencia reactiva es necesario ya que garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos, ya que esta energía es fundamental para mantener la estabilidad y la eficiencia de los circuitos. Además, la potencia reactiva también cumple con la función de regular los niveles de tensión en la línea de transmisión, asegurando un suministro uniforme de potencia real. ¿Qué es un CVC? Un CVC es un dispositivo de compensación estática reactivo, en el cual este equipamiento eléctrico es usado para brindar una compensación de energía reactiva de rápida acción en redes de transmisión de alto voltaje, en el cual este dispositivo brinda soluciones a problemas de estabilidad y de control en la tensión de forma rápida y eficiente. Además, son una alternativa para superar situaciones de transporte de energía eléctrica y de calidad de suministro. ¿Cuál es el objetivo de un CVC? ¿Para qué se utiliza una red eléctrica? El CVC es un dispositivo que se utiliza en electrónica potencia, como anteriormente mencionado. Además, regula la tensión en el nodo donde se localice controlando la cantidad de potencia reactiva que pueda entregar y absorber el sistema. Bueno, este dispositivo tiene como principal función regular el voltaje de un sistema eléctrico al compensar variaciones de potencia reactiva, mejorando de esta manera la estabilidad y la eficiencia de la red, lo cual esto logra la inyección y el absorbimiento de la potencia reactiva de manera más eficiente, rápida y precisa. Desde el punto de vista de una red eléctrica, el CVC se puede representar como elementos en paralelo que ajustan la potencia reactiva mediante un control de equilibrio. Para describir la variación de la tensión en la barra de CVC, tanto en estado estacionario como en régimen transitorio, se recurre a las características BI de corriente o de potencia reactiva. El voltaje de referencia corresponde a la tensión en las terminales de CVC durante las operaciones flotantes. Este puede variar entre los límites de voltaje máximo referencial a voltaje mínimo referencial. Los componentes de un CVC por lo general son elementos como el reactor controlado por tiristores, TSR, condensador conmutado por tiristores, el TSC, y filtros armónicos, en el cual es muy común ver algunos de estos dos elementos presentes en el CVC. ¿Cómo funciona este sistema de control de un CVC? Bueno, este control principalmente funciona de una manera en la cual permite la inyección o absorción de potencia reactiva, según las necesidades de la red eléctrica en tiempo real. Su funcionamiento principalmente empieza por un sistema de control en el cual monitorea constantemente las condiciones de la red, principalmente en la tensión en el bus donde va conectado el CVC, la corriente que fluye por el CVC, la frecuencia del sistema en algunos casos particulares,
para después pasar por una comparación con el valor de referencia, en el cual el sistema de control compara el valor medido de la tensión con un valor de referencia deseado, que por lo general es el voltaje nominal. La diferencia entre el valor medido y el de la referencia genera un error. Después de esto genera la señal de control, en el cual el error se utiliza como la entrada para un controlador, en el cual genera una señal de control para ajustar la potencia reactiva suministrada o absorbida. Si el voltaje es bajo, el CVC suministra una potencia reactiva en modo capacitivo. Pero por lo contrario, si el voltaje es alto, el CVC absorbe la potencia reactiva, siendo de un modo inductivo, para después pasar por una acción sobre los componentes del CVC, siendo con la ayuda del TSR o el TSS. Esto sea para ajustar la potencia reactiva. Además pasa por la regulación dinámica en tiempo real en el voltaje en el nodo. Por lo tanto, el CVC actúa como un regulador dinámico de potencia reactiva que responde rápidamente a las necesidades de la red, contribuyendo de esta manera a la estabilidad y la calidad de suministro eléctrico. ¿Qué es el STATCOM? Bueno, como dicen por sus siglas en inglés, el Static Synchron Compensator o compensador sincrono estático. Este es un dispositivo que compensa de manera flexible en sistemas de transmisión de corriente alterna, los FACTS, que utiliza para controlar la potencia reactiva y regular el voltaje en sistemas eléctricos de potencia. Bueno, el STATCOM esencialmente es un convertidor de energía eléctrica de corriente continua a corriente alterna, basado en la tecnología de electrónica de potencia. Funciona como una fuente de corriente controlable que inyecta o absorbe potencia reactiva en un punto específico del sistema eléctrico. ¿Cuál es el objetivo del STATCOM y para qué se utiliza en una red eléctrica? Bueno, el STATCOM tiene como objetivos principales la regulación del voltaje, la compensación de potencia reactiva, la estabilidad dinámica del sistema, el mejoramiento del factor de potencia, la mitigación de fluctuaciones y armónicos, la incrementación de las capacidades de transmisión y el apoyo en la integración de energías renovables. Se utiliza en controles de voltaje como regulación dinámica para mantener el voltaje de los buses dentro de los límites operativos. Está en la compensación de la potencia reactiva, en el cual inyecta la potencia reactiva capacitiva. Cuando el voltaje de la red está por debajo de un nivel deseado, el STATCOM actúa como un capacitador y suministra la potencia reactiva al sistema. También está la absorción de la potencia reactiva inductiva. Es cuando si el voltaje es demasiado alto, el STATCOM actúa como un inductor en el cual absorbe la potencia reactiva. Esto, por lo tanto, mejora el factor de potencia, reduce el flujo de potencia reactiva en las líneas de transmisión, mejorando la eficiencia del sistema y disminuyendo las pérdidas eléctricas, el cual también ayuda a evitar las penalizaciones por debajo del factor de potencia en sistemas industriales o comerciales. También se estabiliza la red en cuanto a la estabilidad dinámica, el cual mitiga las oscilaciones del voltaje y de potencia que pueden surgir durante las condiciones normales o de emergencia. La mitigación de los armónicos ayuda a reducir el impacto en las corrientes armónicas que deterioren la calidad del suministro eléctrico, los que dañan los equipos más sensibles. Aumenta la capacidad de transmisión, en el cual optimiza el uso de la infraestructura existente al controlar el flujo de potencia reactiva, en el cual permite transmitir más potencia activa a través de las líneas. Por lo que el STATCOM se utiliza para mejorar la calidad, estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico, en lo que asegura un funcionamiento confiable y dinámico frente a las demandas y fluctuaciones de la red. Desde el punto de vista de una red eléctrica, este sistema es representado, o más que todo, es conectado en paralelo, generando una forma de onda de voltaje sincronizada a la red, en el que se encuentra a la magnitud y frecuencia de la onda, en el que se puede generar de manera rápida la corriente reactiva que siga al requerimiento de la carga y los distintos modos que tenga. El funcionamiento de la operación del STATCOM primeramente realizará una conversión de energía en el cual utiliza un convertidor de tensión a base de semiconductores, en el cual genera una onda de corriente alterna a partir de una fuente de corriente continua, en el cual el convertidor estará acoplado al sistema eléctrico a través de un transformador. Por lo que si el voltaje del sistema es bajo, el STATCOM inyecta potencia reactiva capacitiva, actuando como un capacitador, y por el contrario, si el voltaje del sistema es alto, el STATCOM absorbe la potencia reactiva inductiva, de manera que actúa como un inductor. Cuando la salida del STATCOM
está en fase con el sistema eléctrico, no intercambia potencia activa, solo reactiva. De esta manera genera una respuesta rápida gracias a la electrónica de potencia. El STACKUM responde más rápido que dispositivos tradicionales como el CBS. Además es capaz de manejar perturbaciones transitorias y fluctuaciones en milisegundos. Los componentes de un STATCUM principalmente incluyen convertidores de fuente de voltaje diseñados para generar una tensión controlada que inyecta a la red eléctrica. También transformadores de adaptación, el cual son utilizados para ajustar la tensión generada por los VSC en niveles requeridos. También incluyen dispositivos de corte, los cuales son como protectores para el STATCUM de sobrecargas y limitan la corriente de cortocircuito. También módulos de control y protección, en el cual incluyen los sistemas de control que supervisan y ajustan continuamente la operación del STATCUM. Sistemas auxiliares incluyen componentes como sistemas de refrigeración y sistemas de comunicación, como también de monitoreo. También poseen filtros de alta frecuencia, en el cual a menudo se incluyen para reducir el ruido eléctrico y las interferencias generadas por la operación del STATCUM. Por lo que las principales ventajas del STATCUM son de que actúan en un tiempo muy rápido, son de respuesta instantánea, son compactos, son flexibles y tienen una estabilidad dinámica mejor en frente a sistemas de perturbaciones. Y bueno, dado esto, las diferencias entre el STATCUM y los SBS, en aspectos de... En tecnología, el STATCUM utiliza la electrónica de potencia, los IGBT. En cambio, en el SBS, elementos pasivos como capacitadores e inductores con tiristores. En cuanto a respuesta, el STATCUM es de respuesta más rápida que el de SBS. El rango operativo de ambos, por ejemplo, el STATCUM es capaz de mantener su capacidad en voltajes bajos, en el cual el CBS pierde la efectividad en los voltajes bajos. En cuanto al tamaño, el STATCUM es de un tamaño más reducido, más compacto, pero el SBS es de mayor tamaño debido a los elementos pasivos que contiene. En cuanto a los costos, el STATCUM generalmente es un poco más costoso que el SBS, en el cual el STATCUM es un dispositivo avanzado y eficiente para el control de potencias reactivas y regulación de voltaje en sistemas eléctricos modernos, especialmente en las redes de alta penetración de energía renovable o en sistemas donde la estabilidad dinámica es más crítica. Después de haber realizado el trabajo de investigación, me puedo dar cuenta de la gran importancia que tiene la potencia reactiva en cuanto a la transmisión y a la distribución eléctrica, ya que es muy importante su control y manipulación, ya que de alguna manera captar más energía activa para poder ser utilizada. Y bueno, esto me ha ayudado a entender más acerca de lo que estamos viendo en clases y que tiene esto en cuanto al crecimiento del país, en cuanto a la demanda eléctrica que tendremos en un futuro. Me parece muy interesante y me gustaría saber más a detalle en ciertos aspectos que tal vez por el momento no los entiendo o comprendo bien, pero me gustaría tener más detalle acerca de los funcionamientos de estos dispositivos o componentes.